El altar, ese es el tema que quiero predicar con ustedes hoy. Cuando la oración vuelve a encender el altar. El primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 30 al 39, nos dice esta verdad. Sin embargo, solo tomaré como base principal el versículo de inicio que dice, versículo 39, capítulo 18, el primer libro de los Reyes. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres Dios. Amén. Vivimos en un tiempo donde muchos altares están apagados. Hay iglesia con bonitas estructuras, pero sin fuego de Dios. Hay creyentes con Biblias en las manos. Y aquí traje. Con Biblias en las manos, pero sin oración. ¿Cuántos altares, mis hermanos, podemos encontrar que están vacíos? Ya no son lo que antes eran. Hace un tiempo un himnólogo escribió un himno, Altar sin lágrimas, y él dice, ¿cuándo volveremos a cubrir el altar de nuestro Dios? ¿Cuándo volveremos a regar el altar de nuestro Dios con nuestras lágrimas? Porque las lágrimas se quedaron en una historia, se quedaron en un antes, pero se ha escaseado. Y qué lamentable, porque si el altar está sin fuego de Dios, si el altar está sin presencia de Dios, pronto el templo estará sin gente también. Porque dígame, ¿qué razón tiene venir a este lugar si Dios no está obrando allí? ¿Qué caso tiene reunirse? Porque siempre lo he dicho, este no es el lugar más cómodo físicamente para estar, no. Puede haber otro lugar más tranquilo, más hermoso, más acogedor físicamente hablando. ¿Por qué se convierte este lugar en el mejor lugar? Por la presencia del Señor, se los he dicho una y otra vez. Este es el mejor lugar para estar, si es que Dios está allí. Pero si no está, este no tiene caso especial para estar. Pronto los lugares se quedan sin gente y es donde hemos encontrado templos ya cerrados. Y recuerden ustedes aquella vez que les traje esa noticia, en algún lugar de Santa Rosa, nosotros pasando y vimos un templo verde allí. Y el templo estaba afuera deteriorado, mal pintado, todo sucio. Y había bejucos que cubrían la vieja puerta de madera que todavía se observaba allí. Entonces, al ver esto cerrado, obviamente cuando había monte en la puerta, quiere decir que estaba inhabilitado. Y entonces yo le pregunté a un vecino que tanta fue la curiosidad que nos detuvimos y a algunos cercanos allí le preguntamos qué pasó con ese templo. Y nos dijeron, lo que pasa es que sucedieron tantas cosas feas en la historia de esa iglesia. Sin embargo, por último, alguien se quedó viviendo allí y utilizaba la iglesia, el templo, como una vivienda. Pero poco después, ni él quiso vivir allí y el templo se cerró por completo y así está hoy, abandonado por completo. Ahora, ¿desde dónde esto fue deteriorándose? ¿Desde dónde surgió? ¿Desde dónde cayó esta iglesia? Porque el templo quedó, más la iglesia ya no. Pienso, y parte de la historia que me dijeron, cuando el altar se quedó sin fuego de Dios. Cuando el altar dejó de funcionar como el lugar donde Dios obraba. Entonces les decía, de nada sirve cantar, de nada sirven los programas si falta la presencia de Dios, de nada sirven las actividades y por eso cada liderazgo, cada ministerio, cada reunión, por favor, trate de que en cada reunión la gloria de Dios se manifieste. Usted líder es el indicado, es la persona clave para motivar al grupo y en cada reunión, por más sencilla que sea, por más pequeña que sea, por menos gente que haya, si están 2 o 3 congregados, dijo el Señor, en mi nombre, allí voy a estar yo. Quieran ustedes que la gloria de Dios descienda en cada culto, en cada actividad que haya, porque si no es así,
el problema lo tenemos muy grande. Los programas son buenos, pero sin presencia de Dios no sirven. El problema no es que Dios no haya respondido. No es que Dios haya perdido poder. No es que Dios se haya debilitado. El problema es que el altar se ha descuidado. Y si el altar se descuida, la presencia de Dios se descuida. Hay que tener cuidado con el altar. En los días de Elías, recuerdan ustedes, Israel había abandonado a Dios y este es el punto principal. Allá en el capítulo 18 del primer libro de los Reyes vemos cómo el pueblo de Dios se había apartado, había abandonado a Dios, había levantado altares a Baal, otro Dios, no al Dios verdadero. El fuego del Dios Altísimo ya no descendía, porque la gente buscaba otra clase de adoración. La nación estaba seca espiritualmente y también físicamente, porque todos estaban emocionados en hacer otra clase de altares a los diferentes dioses, y uno de los que más tenía enfoque el pueblo era en el dios Baal. Y el fuego de Dios en los altares se había debilitado. Entonces, cuando la oración vuelve al altar, el fuego vuelve a caer. Y hoy Dios quiere volver a encender los altares, mis hermanos. Así como un día lo hizo con el pueblo de Israel. Hoy Dios quiere encender otra vez los altares familiares. Amén. Porque en la familia se necesita el fuego de Dios. Nuestras familias se están desboronando muchas veces, se están dividiendo, se están destruyendo. Satanás está logrando ventaja, está aprovechando terreno, está introduciéndose, no solo en clases de enfermedades, porque no, las enfermedades no siempre vienen de Satanás, pero sí en divisiones, sí en discusiones, sí en falta de comprensión, en falta de amor. Padres contra hijos, hijos contra padres, entre cónyuges, y se está destruyendo la familia porque el altar familiar ya fue afectado. Entonces Dios quiere volver a encender los altares familiares. Dios quiere encender los altares ministeriales. Y déjeme decirle, el altar no es este lugar meramente. El altar es su corazón. ¿Sabe qué quiere decir altar? Altar quiere decir lugar donde se depositan las ofrendas. Ese es el altar, lugar donde se depositan las ofrendas, y se conoce como altar, mi corazón, donde yo le ofrezco la ofrenda a Dios, una ofrenda de amor, una ofrenda de adoración, una ofrenda de alabanza. Cualquier ofrenda que yo presente a Dios es allí, en ese corazón. Pero resulta que los corazones han sido dañados y ya vamos a ver cómo y por qué. Entonces Dios quiere restaurar, dije, los altares ministeriales también, no solo familiares. Los familiares básicos, porque si una familia no está bien, ¿cómo va a poder venir a estar bien aquí en el altar? ¿Cómo va a poder dar lo que no tiene? ¿Cómo va a poder bendecir cuando no tiene bendición? Por eso a mí me interesa que en la familia se viva una presencia de Dios también, que haya una comunión con Dios, que en la familia se haya calor del fuego del Espíritu Santo, que en la familia haya oración también. Las familias son importantes, porque de ahí se desarrolla el bienestar de la iglesia. Entonces, si yo tengo mi familia bien, yo voy a estar bien en el altar también. Pero los ministerios se han descuidado muchas veces, mis hermanos, y se ha ido tras otras cosas. A veces luchamos por la competitividad, por el bienestar de nosotros, por el aplauso, por el like, por los seguidores que tenemos. Por todo eso luchamos. Muchas veces, mis hermanos, queremos ser reconocidos como tal, como cantante, como ministro, como esto y lo otro. Y se está quedando el fuego de Dios por un lado. Se está quedando la presencia de Dios a un lado. Y Dios no quiere que nosotros tengamos esas intenciones. Dios lo que quiere es encender el fuego de Él en los altares ministeriales también. Estamos para bendición, ¿cierto? Así que ministros del Señor, en cualquier área que usted sea ministro, por favor permita que el fuego de Dios se encienda allí también. En los altares personales, cada persona Dios quiere llenar de su poder. Dios quiere manifestar su gloria ahí. Los corazones apagados. ¿Por qué razón? ¿Acaso que es para hacer bulla? Los corazones apagados, mis hermanos, no solo están quietos, sino que tampoco están disfrutando de la gloria de Dios.
Entonces, no se trata de hacer bulla, se trata de mantener el fuego de Dios encendido en nuestras vidas. Porque donde hay oración verdadera, allí hay avivamiento. Si hay una verdadera oración, el avivamiento va a estar allí. Pero el avivamiento comienza cuando el pueblo vuelve al altar. Y oigan, yo les decía anoche a los hermanos, ¿sobre quién va a ser el derramamiento del Espíritu Santo? Sobre toda carne, Joel 2:28 dice, y en los postreros días derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y si usted es carne, para usted también es. Nadie nos puede evitar esto, porque a veces nosotros nos tildamos y decimos, de repente yo no soy digno. ¿Quién es digno? Si el que nos hace dignos es Él. ¿Quién es justificado? Si el que nos justifica es Él. Entonces, Jesús dijo en una ocasión, si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan? Para ustedes también la bendición, la promesa es para usted. Amén. El avivamiento comienza cuando el pueblo vuelve al altar. Y el versículo 30 del capítulo 18, el primer libro de los Reyes, dice, entonces dijo Elías a todo el pueblo, acercaos a mí, y todo el pueblo se le acercó. Y oigan esto, y Elías, arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. ¿Quién arregló el altar? Él, Elías. Elías no comenzó gritando. Porque una de las cosas que mucha gente busca son los gritos. Si más grita, más unción tienen. ¿Ha visto eso? Con gran pena llego a las iglesias porque me toca predicar en diferentes cultos donde hay otros predicadores. Por ejemplo, este jueves yo prediqué, yo abrí una campaña, pero el viernes y el sábado en la primera iglesia donde estuve, ya era otros predicadores de diferentes calibres, ¿verdad? Yo no sé cómo son. Pero a veces le toca a uno predicar antes o después de uno que es fuerte, que es evangelista, y ellos tienen hasta un estilo bien bonito para animarlo a uno, para avivarlo, hasta se pone de pie uno y hasta aplaude y todo. Los gritos son buenos para motivación, pero a mí no me sale, solo en la casa. En la casa sí. Yo trato a veces de gritar, ya parecerme a unos buenos. No me funciona. No funciona. Pero le voy a decir, gran equivocación con la gente que piensa que con más grito tiene más avivamiento. Porque eso no es así. El avivamiento no viene de la intensidad de la voz. Viene de la búsqueda en lo secreto con el Espíritu Santo. Viene de la privacidad con Él. Viene de la intimidad con Él. De allí viene la presencia del Señor. Entonces, no profetizando, porque podemos caer en ese problema de ir de iglesia en iglesia buscando profecías o trayendo clases de predicadores, trayendo diferentes ministros del Señor. Y no está mal la profecía. Amo la profecía y se la agradezco a Dios por revelarnos todavía en este tiempo su voluntad. La profecía es buena, pero el avivamiento no viene con la profecía. Mucha profecía puede haber, mucha puede traer la profecía, pero si no hay oración no va a encender el fuego. Recuerden, Elías ni siquiera empezó profetizando, ni gritando, ni peleando. No, antes del avivamiento hay que hacer algo importante. Antes que el fuego caiga, ¿qué es lo primero que debe de hacer la persona? ¿Sabe qué? Restaurar el altar que ha estado arruinado. Ese altar de Dios no tenía uso porque los israelitas estaban usando otros altares para Baal y el altar del Dios de los cielos estaba descuidado. ¿Por qué razón? Porque ya no llegaban a ofrecer holocaustos, ya no se hacía sacrificio allí. Saber cuánto tiempo que ahí no se hacía un sacrificio
Entonces ese altar tenía monte, ese altar estaba despeltrado, estaba rajado, estaba sucio, estaba mal. Y Elías no podía ofrecer a Dios holocausto en un altar así. No podía ofrecer a Dios un sacrificio si el altar no estaba en condiciones. Así que lo primero que hizo que fue arreglar el altar, remendarlo, limpiarlo, ordenarlo. Ese altar tenía que ser arreglado antes. Y así lo hizo Elías. Entonces, ¿cuáles son los altares que se han arruinado? Les dije, tan fácil, solo dejar de usar algo y se arruina, ¿cierto? Si usted deja sin movilizar un vehículo, después de un tiempo ese vehículo se arruina de estar detenido allí. Cualquier aparato, cualquier máquina se arruina si no le da seguimiento. Aún nosotros, ¿no es cierto que cuando no hacemos ejercicio, hasta nos oxidamos? Por eso hasta los médicos, vaya al gimnasio, vaya a hacer camine, no sé qué, porque hasta uno se arruina al no movilizarse tanto. Por eso muévase de un lado a otro cuando pueda, porque es importante. Si no, se arruina uno. Entonces, mis hermanos, resulta que el altar no necesitó darle con un palo para arruinarlo, no necesitó un golpe, bastó con no usarlo. Y el altar se empezó a llenar de monte, a llenar de basura, a llenar de cosas que no servían para la adoración. Y entonces, ¿qué tenía que hacer? Arreglarlo. Hoy, cuando nosotros dejamos de orar, el altar se empieza a arruinar. Cuando nosotros nos alejamos de Dios a través de la oración, el altar se empieza a arruinar. Y tan fácil que es, ¿verdad, hermanos? Dejar de orar. Ni se da cuenta uno cuando ya ha dejado de orar. Eso sí, no cuesta. Dejar de orar es lo más sencillo que hay, ¿verdad? Hogares donde ya no se busca a Dios, se está arruinando el altar. Líderes cansados, se está arruinando el altar. Líderes que para todo ponen pretexto de otras iglesias. Se está arruinando el altar. Ya tiene grietas. Ya tiene basura. Está creciendo monte. Jóvenes destruidos por esto y lo otro, por vicios, por malas actitudes, hábitos no correctos. Se está arruinando el altar. Creyentes que sustituyen la presencia de Dios por la rutina y caen en la religiosidad. Rutina es venir todos los domingos a la iglesia, pero no tener pasión por el Señor. Venir solo porque es domingo y no tener una devoción es diferente. Yo no le estoy diciendo que no venga los domingos, pues, pero le estoy diciendo que cuando venga, debe de traer esa devoción para el Señor. Que cada domingo nos despierte ese anhelo de estar adorando al Señor, que nos despierte su casa del Señor, que nos despierte esa relación que queremos tener con Dios. Hoy voy para adorar, hoy voy porque tengo en el corazón algo que decirle al Señor. Llevo una ofrenda de gratitud al Señor, llevo una ofrenda de adoración al Señor, de alabanza. Hoy quiero irle a dar gracias por todo lo bueno que ha sido conmigo. Eso es diferente. ¿Verdad que sí? Yo espero que su corazón haya venido así, porque tanto Dios hizo durante solo esta semana. Recuente, solo esta semana. Ni siquiera le estoy pidiendo todo el año, los meses que van. No. Solo en esta semana, ¿qué Dios ha hecho por usted? Mucho, ¿no? Ni siquiera podemos enumerarlo. ¿Acaso no es digno el Señor de que vengamos a agradecerle, por lo menos por lo que nos acordamos? Yo estoy muy agradecido. Me libró de la muerte esta semana, que hoy sí me di cuenta. ¿Cuántas veces me ha librado y ni me doy cuenta? Pero hoy sí la sentí cerca. Entonces, me dijo, ay, después. Y me dejó. Está bien. Entonces le decía, ¿y por qué no venir a dar gracias a Dios? Hoy que desperté, dije, ¿qué tal si me hubiera muerto y ya no fuera al culto? No, con alegría, hoy estoy vivo. Voy para la iglesia. Ahora, usted no necesita pasar lo que yo pasé para reconocer eso. Usted se cuenta que está vivo y agradezca a Dios. Entonces, venir cada domingo con una devoción al Señor, eso no es religiosidad. Eso es una relación y así debería de venir cada domingo a la iglesia por una razón de ser, pero muchas veces se cae en la religiosidad, se cae en la rutina.
El altar pierde la presencia de Dios. ¿Sabe qué representa el altar? Representa la comunión con Dios. Representa la adoración, la entrega, la intimidad. Y el enemigo lo sabe, por eso es que quiere robar esa parte, por eso es que le pone pereza, por eso es que le pone cansancio, por eso es que cuando alguien piensa orar, lo primero que pasa es sueño. Ya le dije alguna vez, si alguna vez le agarra insomnio por las noches y usted quiere dormir, póngase a orar y va a ver que bien dormido queda. Lea la Biblia y mañana nos vemos. Porque Satanás impide esto. Y cuando usted quiere hacer las cosas bien, hoy voy a proponerme a orar. Ese mensaje tocó mi corazón. Desde hoy empiezo. No, mejor mañana lunes empiezo. Y el lunes amanece con otra cuestión en la mente. Con un quehacer, con una ocupación, con algo que no puede. Mañana, el martes empiezo. Y se fue la semana y el otro domingo está exactamente igual o peor. El diablo sabe eso. Él sabe que si usted repara el altar, el fuego de Dios va a caer sobre su vida y a él no le conviene. Entonces trata de dañar todo lo que usted haga para acercarse a Dios. Si Satanás logra apagar el fuego, si logra apagar el altar, logró alejarlo de Dios. Y muchos quieren fuego sin altar. No se puede. El altar es importante. Les dije, el altar es el corazón. ¿Quieren avivamiento sin congregarse? ¿Qué piensan que en su casa va a caer el avivamiento? No. Recuerden el libro de los Hechos. Y estaban todos unánimes juntos. Es en la unidad. Es en la congregación donde la gloria de Dios desciende de manera sobrenatural. Entonces, muchos quieren gloria de Dios sin buscarla. Y el Señor mismo dice, buscar a Jehová mientras puede ser hallado. Le dice al pueblo a través del profeta Isaías, llamadle en tanto que está cercano. Pero Dios sigue buscando hombres y mujeres que restauren el altar. ¿Cuántos quieren hacer eso que Elías hizo? Restaurar el altar. Porque muchos tenemos el altar abandonado, como destruido, descuidado. Y Dios todavía nos envía este mensaje. Repara tu altar. Activa tu altar. Arregla tu altar. Porque nos ama. No nos abandona de una vez. No nos deja. Todavía quiere volver a encender ese fuego. Todavía quiere ministrarnos. Solo nos pide, repara tu altar. Recuerden que el altar no se lo reparó Dios a Elías. Elías lo reparó. Ni lo reparó el pueblo. Líder de Dios. Líder de buenas nuevas. No le van a reparar el altar. Repárelo usted. Porque su altar le pertenece a usted repararlo. El fuego cae sobre el orgullo y lo destruye totalmente. Porque no hace crecer el orgullo, no. Sobre el orgullo no va a encender el fuego. Se tiene que destruir primero. Pero ¿sabe dónde sí cae el fuego de Dios? En el sacrificio. En el sacrificio. El versículo 33 en adelante dice que Elías colocó el sacrificio sobre el altar. Colocó el buey, que era lo que iba a sacrificar, donde sobre el altar. El fuego no cayó sino hasta que el sacrificio estaba sobre el altar. Lo que él iba a entregar, el sacrificio, tenía que ser de acuerdo a la voluntad de Dios. El fuego siempre cae donde hay entrega. Si usted entrega su corazón, ahí cae el fuego. Donde hay entrega. Elías entregó el sacrificio y lo puso en el altar y ahí cayó fuego. El problema de nosotros, la generación actual, es que queremos un evangelio cómodo. Y hacemos la diferencia entre la iglesia primitiva y nosotros. Si los ponemos nosotros a comparar, nos vamos a dar cuenta que hay una enorme diferencia. Si tan solo nos ponemos a comparar la generación de hoy con la de hace algunos años, la gente era diferente. Buscaban a Dios con entrega sacrificial.
Todavía en algunos lugares las personas se recorren horas para llegar a un culto, 3 horas, 4 horas, con botas de hule, porque pasan por el lodo, pasan por ríos, pasan para llegar a un culto. Todavía en algunos lugares, aquí en nuestro país, lo hay todavía. Pero la gran mayoría ya no. ¿Verdad que no? Queremos la más comodidad posible. Y si no hay comodidad, no lo hacemos, no buscamos. Porque queremos un evangelio cómodo. Es más, muchas veces queremos un evangelio que no nos confronte, que no nos mencione nuestros errores, porque nos acomodamos tanto en una forma de vida. Queremos un fuego de Dios, aparte de sin sacrificio, queremos un fuego de Dios sin oración. Queremos un fuego de Dios sin compromiso. Queremos un fuego de Dios sin santidad. ¿Y qué dice la carta a los hebreos? Porque sin santidad, nadie. No va a suceder. La santidad es una de las palabras, mis hermanos, que en muchas iglesias ya no se menciona. Ya no se enseña sobre la santidad. ¿Por qué? Porque se va a la iglesia. El pastor se puso duro, empezó a hablar de la santidad y yo mejor me busco otra iglesia. Entonces la mayoría, a veces, lo que hacemos es no hablar de eso. Pero entonces las iglesias se están quedando sin fuego de Dios. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Es imposible agradar a Dios si no vivimos una vida de santidad. Y la vida de santidad no solo quiere decir apartarnos del pecado, sino una entrega total a Él, una entrega sacrificial a Él. Que el sacrificio nuestro sea una ofrenda para Él. Entonces el fuego de Dios desciende cuando hay una entrega, cuando hay un compromiso, cuando hay oración. Cada avivamiento que la Biblia menciona, ¿sabe qué? Se dio sobre el altar. Abraham levantó un altar y tuvo un avivamiento en el altar. David levantó altar al Señor y hubo avivamiento. Jesús oró hasta sudar sangre. O sea, es sacrificial. Si usted no quiere sacrificarse por el Señor, no espere que su vida esté llena del fuego de Dios. No va a haber avivamiento si no hay un sacrificio. A Dios se le busca como entrega, porque Él mismo se entregó con sacrificio. ¿Acaso no fue ejemplo que nos dio? Su entrega no fue sencilla, fue sacrificial. Y ese ejemplo nos quedó a nosotros para que lo practicásemos. La iglesia primitiva perseveraban en oración. La perseverancia es importante en la oración. ¿El avivamiento acaso cuesta? Claro, el avivamiento no es gratis. Hay que hacer algo. Cuesta tiempo. Si usted no tiene tiempo para la oración, no tiene tiempo para la intimidad con Dios, no espere que haya avivamiento en su vida. Y por eso les decía, ¿cuántas iglesias están perdiendo el avivamiento de Dios? Porque para la oración ya no hay tiempo. El trabajo, la familia, la diversión, las ocupaciones nos están quitando esa parte que le debemos de dar a Dios, que es el tiempo. Usted traiga a Dios una ofrenda en cuanto a su tiempo. Ofréndele su tiempo a Dios. Esta mañana por lo menos haga una oración, o si ya la hizo, Señor, te voy a ofrendar parte de este tiempo, de este día. Y ofréndele ese tiempo a Dios. Entonces, cuando haya tiempo para Dios, las cosas cambian. ¿Sabe que el avivamiento cuesta parte de su tiempo? Si no le invierte tiempo a la oración, a la entrega, no va a haber avivamiento. Cuesta lágrimas también. ¿Lágrimas de qué? Clamar a Dios con lágrimas, con gemido, con necesidad. Pero si usted de los que ya no derrama sus lágrimas en el altar a Dios, dígame dónde entonces va a quedar ese avivamiento que quiere recibir. Cuesta rendición, o sea que hay un precio que pagar por el avivamiento. Su salvación es gratis, pero el avivamiento lleva sacrificio. Todos los tiempos que miramos personas en avivamiento tienen un historial de sacrificio. Y podemos hablar de personas de renombre que dejaron historia, que dejaron huella. Averigüe su biografía y pasaron un tiempo sacrificial con Dios. No es así por así. No es cuestión de levantar la mano si caiga del cielo. No es así.
Se exige algo más que esto. Cuesta morir al orgullo, pero si no muere al orgullo, si no muere a la carne, si no le damos vida al espíritu, no funciona. Cuando la iglesia se vuelve a sacrificar para Dios, sacrifica su tiempo delante de Dios, el fuego regresa. Amén. Porque la oración sincera produce fuego del cielo. Capítulo 18, versículo 36 al 38. Elías hizo una oración sencilla. Mírela usted sencilla. Les dije al principio, ni siquiera gritó, ni siquiera hizo escándalo. Una oración sencilla, pero llena de fe, poderosa en fe. No fue un espectáculo. Nosotros lo único que armamos a veces es espectáculo, pero no hay resultados positivos. No fue emocionalismo vacío. Fue una oración nacida de la intimidad. Y es que cuando hay intimidad, las oraciones son tan reales, tan creíbles, tan hermosas. La oración. Y entonces, ¿qué pasó? Con esa oración sencilla, pero poderosa, el fuego de Dios cayó. Y cuando cayó, consumió el sacrificio, consumió aquella carne, aquel buey, lo consumió. Consumió la leña, consumió las piedras, consumió el agua que ahí estaba, consumió todo. Porque ese es el poder del Espíritu Santo. Entonces, no es los gritos, es la oración íntima del corazón que hará que la gloria de Dios descienda sobre su pueblo, sobre su iglesia. Algo maravilloso. Cuando Dios responde, nadie puede negar que es de Dios. Nadie. La gente observó lo que allí estaba pasando. Y es que, mis hermanos, yo les he dicho a ustedes, el temor de la gente hacia la iglesia se ha escaseado. La Biblia nos menciona en el libro de los Hechos, por ejemplo, en el capítulo 5, cuando Ananías y Zafira, recuerdan esa historia, y dice, y la gente tuvo gran temor. Ay, de aquel que se levantara en contra de la iglesia, se moría. Ya ni querían mentir. Porque por mentiroso Ananías y Zafira, miren las consecuencias. Entonces tenían un temor cuando era la iglesia. Cuidado, ellos son los seguidores de Cristo, son poderosos. Definitivamente sí. Hoy, mis hermanos, hay diferencia entre la iglesia primitiva en cuanto al temor de la gente. Y no estoy hablando de la iglesia adentro, sino de la gente de afuera hacia la iglesia. Sí, hoy hay temor. Ayer estaba viendo una noticia, no sé si la vieron ustedes. Se fueron a robar la bocina de una iglesia. En tuk-tuk se la llevaron. Dígame usted si a Pedro le hubieran robado unas bocinas. No había en ese tiempo. No se atrevía nadie a hacer eso. Recuerden ustedes a Obed en el Antiguo Testamento. Cuando no le tocaba a él y por hacer una buena obra agarra el arca. ¡Pah! ¿Quién se atrevía a tocar lo que era sagrado? ¿Quién? Ahora, ¿qué hace la gente? Demandas le ponen a las iglesias. A pedradas agarran las iglesias. No, mire, ¿por qué tenemos diferencia de colores de vidrios? Eso pasa hoy. Hoy la gente se burla de las iglesias. ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Cuándo se descuidó esa parte? Porque ahora peleamos nosotros y no pelea Dios por nosotros. Porque nos hemos tomado el papel nosotros de defensores de la fe y no nos sometemos a Dios, porque esto no debería ser así. Debería ser el Señor que pelea por su iglesia y no la iglesia. El temor debe de volver otra vez. Lo que pasa es que hoy tenemos fuegos falsos, apariencias espirituales, religiosidad vacía. Entonces, recuerden ustedes aquellos que querían reprender un demonio y llegaron diciendo las mismas palabras que los demás decían. Y el demonio les dijo, a Jesús y a Pablo conocemos, pero ¿ustedes quiénes son?
y los sacó corriendo casi desnudos. ¿Quién a quién? El demonio a ellos, a los que querían orar por el demonio, por liberación. Porque resulta que la apariencia espiritual es vacía. Tanto como Dios conoce esa parte, también Satanás sabe. Si solo tiene apariencia de cristiano, Satanás a usted no le va a tener temor. No le va a tener miedo, porque sabe que el diablo tiembla ante un verdadero cristiano. Yo pensé que se iba a alegrar por eso. Satanás teme a un verdadero cristiano, le tiene temor a un verdadero cristiano. Huye de delante de un verdadero cristiano, Satanás huye. Por eso dice su palabra, someteos pues a Dios y resistid al diablo y huirá de vosotros. Usted tiene que andar huyendo del diablo. No, el diablo tiene que huir de usted. Hay que huir de Satanás. Párese firme en la roca que es Cristo y Satanás va a huir de usted. Sométase plenamente con Dios y las fuerzas del mal tendrán que huir de su lado, porque usted tiene el poder de Dios, tiene el fuego de Dios. Se paga un precio. Es bonito esto. Ver que la gloria de Dios se derrama, hermanos, es bonito, encantador. Pero pagar el precio, eso es difícil y por eso a veces mejor estamos sin fuego, pero tranquilos, cómodos. Usted decide. Pero también hoy puede ser el cambio para alguna vida cristiana aquí y empezar a encender su fuego. No se encienden de la noche a la mañana. No piense, hoy oí la prédica y Señor, ahora dame tu fuego. No. Ahora la oración tiene que ser, Señor, desde hoy quiero empezar a arreglar mi altar. Ahí empiece bien. Porque si hoy levanta las manos, Señor, tu fuego, Dios le dirá, arregla tu altar primero. Quiero derramarlo. Quiero llenarte. Pero tu altar no está en condiciones todavía. Hay cosas que tienes que arreglar. Quiero sentirme bien en ese altar. Quiero que esa ofrenda huela como olor fragante. Y todavía huele a suciedad, a abandono, a sucio. No se trata, mis hermanos, de pedir el fuego de Dios nada más. Se trata de empezar a arreglar el altar que ha estado arruinado. Por supuesto que si alguien ya ha trabajado en esto, el fuego de Dios debe de estar encendiéndose cada momento. El fuego de Dios transforma verdaderamente cuando nosotros lo buscamos. El pecador se arrepiente. Hay líderes. Hermanos, cuando el fuego de Dios venga sobre Buenas Nuevas, así de manera general y fuerte, porque no dudo que está, pero en algunos. Y cuando el fuego de Dios llene a todos, usted ya ni necesitará hacer tanto. La presencia del Señor va a tocar los corazones. Los pecadores se van a arrepentir y van a venir buscando de Dios. Hasta se nos facilita el trabajo. Porque hoy tenemos que hablar. Casi les pagamos a la gente para que venga. Venga, hombre. A algunos le vamos a dar tal cosa. Venga. Se llevan lo que le dimos y ya no vuelven. Y cosas que pasan, ¿no? Porque lo estamos haciendo de una manera sin fuego de Dios. Cuando el fuego de Dios está en la iglesia, usted no tiene que dar nada más. Dios lo da todo. Y la gente empieza a buscar, y la gente empieza a venir, y empieza a preguntar, ¿dónde está esa iglesia? ¿Dónde queda esa iglesia? Ando buscando una iglesia que sé que es llena del Espíritu Santo, sé que el poder de Dios se derrama allí. ¿Sabe qué? Eso va a suceder. Están conectados conmigo, pero no están muy alegres. El pecador se arrepiente. El frío vuelve a apasionarse. Mis hermanos, con tanto calor en este tiempo físicamente, pero algunos espiritualmente están fríos. Muy fríos. El cautivo debe ser libre. Y la iglesia debe despertar. Pablo le dijo a la iglesia, despiértate, tú que duermes, y levántate, y te alumbrará la luz de Cristo. No piense que tener una iglesia despierta es encender luces, poner luces
de colores o de cualquier clase de luces, embellecer el templo, cambiar sillas y todo eso. No piense que eso es estar vivo o estar con el fuego encendido. Porque muchas veces tenemos luces, pero falta el fuego de Dios. Tenemos micrófonos, pero falta la unción de Dios. Tenemos templos, pero falta la presencia de Dios. Antes de construir un nuevo templo, reconstruyamos nuestro altar. Amén. Antes de pensar en un nuevo templo, pensemos en nuestro altar. Porque de nada sirve todo lo hermoso de lo físico si lo espiritual no está bien. Las luces son buenas, pero sin fuego de Dios no sirven. Los micrófonos son buenos, pero sin unción no está bien. Nada sirve sin unción. Personas que tomamos un micrófono, obviamente cuando lo tomamos es porque queremos transmitir algo. Todo el que toma un micrófono es porque quiere transmitir algo. Personas, líderes, hermanos que toman un micrófono como yo lo estoy haciendo, procuremos que sea el fuego de Dios, que sea la unción de Dios que corra sobre nuestra voz, que solo nosotros seamos un canal de bendición, pero que sea el Señor que empiece a ministrar a la gente, que cuando usted hable, Dios empiece a tocar corazones, que los oídos de las personas puedan oír su voz, pero que el corazón entienda la voz de Dios a través de usted. Porque muchas veces solo oyen nuestra voz, pero no la voz de Dios. Falta eso. Y lo que tratemos, hermanos, que tomamos un micrófono, ministros del Señor, que cantamos, que adoramos, que dirigimos, que hacemos algo, lo que tratemos es transmitir la voz de Dios. La voz nuestra no sirve. La voz de Dios edifica. La voz de Dios cambia. La voz de Dios transforma. Y cuando esto se dé, la iglesia va a estar llena de Él. Pero se puede, sí. Si vuelve a orar, el Señor dice, volveré a responder. Si vuelves a orar, volveré a responder, porque Dios no es un Dios sordo. Si alguien lo clama, le oye. Versículo 39. Viéndolo todo el pueblo, se postraron y dijeron, Jehová es Dios, Jehová es Dios. Porque el verdadero avivamiento produce, mis hermanos, arrepentimiento. Entonces el pueblo empezó a decir, Jehová es Dios. Y Baal, que ahí lo dejaron. El enfoque se tornó en Jehová, porque algo estaba sucediendo en el altar. El fuego del cielo había caído sobre el altar y todos se enfocaron al altar y empezaron a proclamar, Jehová es Dios, y hubo arrepentimiento. Y muchos dijeron, no, ya no seguiremos a Baal, no seguiremos a otros dioses. Jehová es Dios, se arrepintieron, porque cuando hay fuego de Dios, el arrepentimiento viene a las personas. Y no solo hay arrepentimiento, también hay reverencia. Dice, y se postraron. El postrarse en tierra es un acto de reverencia. Entonces todos vamos a tener reverencia ante Dios. La gente va a reverenciar a Dios. Va a haber transformación también. Las vidas son cambiadas. Reconocimiento de la gloria de Dios. Él es Dios, Él es Jehová. Él merece gloria, no nosotros a nosotros mismos. Necesitamos fuego santo. Necesitamos el fuego de Dios. Ya no más discursos vacíos. Porque para oír discursos sin presencia, esperen. Ya vienen los políticos pronto. Y ahí va a oír discursos tras discursos. Buenos y bonitos, pero sin presencia de Dios. Conste que ellos no andan esto, ¿no? Pero en los altares no deben de haber esta clase de discursos vacíos. Porque este no es un asunto político. ¿Ya? O sea, dar un discurso se torna fácil, pero lleno de presencia se tiene que pagar un precio. Vaya, líderes, quieran ustedes esto de Dios. La iglesia no necesita entretenimiento. Y voy viendo la hora. Para entretenimiento está en otros lugares, ¿verdad? La iglesia necesita fuego de Dios.
Al mundo no lo va a impactar con discursos vacíos. Será impactado con los creyentes llenos de la presencia de Dios, solo así. Muchos altares están apagados. Muchos matrimonios están apagados. Muchos jóvenes están apagados. Ministros están apagados. Iglesias enteras apagadas. Y yo no estoy hablando de ustedes buenas nuevas. De manera general. Están apagados. Qué triste esto. Mis hermanos, reviso las estadísticas de los ministerios, porque por alguna razón me involucro en estas pláticas que están entregando sus credenciales. Y oigan esto, en Estados Unidos, gran cantidad de ministros está renunciando al ministerio. Pero gran cantidad, enorme. Guatemala tenemos mucha gente que no quiere saber más del ministerio. ¿Por qué? Porque el fuego de repente no está encendido en esos lugares, hogares. Dios todavía responde, pero Dios busca intercesores. Dios busca adoradores. Dios busca hombres y mujeres que restauren el altar. No necesitamos más ruinas, ¿verdad que no? Ahí es Antigua para ruinas. Necesitamos volver a orar. Necesitamos volver a la comunión. Necesitamos decirle a Jesús, Dios, abre los cielos. Porque la oración trae fuego. La oración produce avivamiento. Elías entendió que la generación, esta generación, debe volver a entender aquello que él entendió. Que el fuego nunca sustituirá el altar. El fuego ocupará el altar. No puede usted decir, el altar no importa. Solo el fuego me importa. El fuego no va a llegar si el altar no está preparado. El altar es importante para el fuego de Dios. Y el altar nunca funciona si no hay oración. El problema no era la ausencia de Dios, ¿sabe? Era la ausencia de la persona. No estaba allí. No era la ausencia de personas espiritualmente secas, cansadas, frías, distraídas, lejos de Dios. Dios dice, yo quiero restaurar tu altar junto contigo. Quiero ayudarte. Restaurar el altar significa enmendar los errores. Significa dejar de hacer lo que hacía. Significa empezar a obrar en bien. Significa dar un paso hacia la búsqueda. Significa una entrega total. Significa sacrificio. Y hoy Dios quiere hacerlo en nosotros. Amén. Póngase en pie, por favor. Podemos decirle, Señor, vuelve a encender mi altar.